Bienvenido a nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Los Evangelios están llenos de maravillosas historias acerca de Jesús. Hoy vamos a ver dos momentos en los que Jesús usa métodos no convencionales para enseñar a sus discípulos. La primera historia que veremos es una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento, la historia de Jesús caminando sobre el agua. Comencemos en Mateo 14 del 22 al 33 y veamos cómo Jesús usa este extraño y milagroso encuentro para poder enseñarle a Pedro una lección sobre la naturaleza de la fe. Las Escrituras declaran: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario, y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. En esta historia, los discípulos de Jesús se ven atrapados en una terrible tormenta mientras cruzan el mar de Galilea. Si recuerdas, esta no es la primera tormenta que encuentran en este peligroso mar. Pero a diferencia de la primera vez, Jesús no está en la barca con ellos en esta ocasión. En cambio, Jesús viene a ellos en medio de la tormenta caminando sobre el agua. En Mateo 14 del 26 al 33 leemos: pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se asustaron diciendo: ¡un fantasma!, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando los discípulos ven a Jesús en el agua, no tienen idea de lo que está pasando. Creen que es un fantasma que camina hacia ellos y le tienen más miedo a él que a la tormenta. Tal vez creyeron algunas de las viejas historias que los marineros contaban sobre fantasmas que aparecían en el agua como presagios de un naufragio. Pero cuando Jesús se acerca a ellos, los llama diciendo en el versículo 27, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Pedro quiere confirmación y le pide a la figura misteriosa que haga algo imposible. Pedro expresa tanto su fe como su duda al mismo tiempo diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús lo llama y Pedro entra al agua. Sorprendentemente, Pedro camina sobre el agua. Bueno, hasta que quita los ojos de Jesús y pone su enfoque en la tormenta que lo rodea. Luego se hunde entre las olas. Ahora, la mayoría de nosotros que estamos familiarizados con esta historia, criticamos a Pedro. Él duda y se hunde. No lo recordamos por su triunfo. Camina sobre el agua en medio de una tormenta. El resto de los discípulos están demasiado ocupados gritando por los fantasmas. Pedro es el único hombre en la barca que llama a Jesús y el único dispuesto a dar el paso de fe hacia el agua. Pedro sabe que siempre es seguro seguir a Jesús, incluso cuando camina sobre el mar tempestuoso. ¡Qué lección para todos nosotros! Cuando es nuestro Señor quien dice, ven o ve, podemos lograr cualquier cosa a través de Él, incluso algo que parece imposible. En esta historia, Jesús nos enseña dos grandes lecciones a través de Pedro. Si bien Pedro comienza como nuestro ejemplo a seguir, rápidamente nos da una advertencia de lo que debemos evitar. Pedro se pone nervioso cuando quita los ojos de Jesús y se enfoca en la tormenta. Esta es otra lección que aprendemos de esta historia. Cuando caminas en fe, solo toma un momento de distracción para que comiences a hundirte. El autor de Hebreos lo dice muy bien en Hebreos 2:1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos.
Ya sea que te estés hundiendo o estés a la deriva, debemos mantener nuestros ojos en Jesús para mantener el rumbo. Cuando Pedro quita los ojos de Jesús y comienza a hundirse, hace una de las oraciones más cortas de la Biblia. Señor, sálvame. Esa es una oración hermosa. Señor, sálvame es una oración que la mayoría haremos más de una vez en nuestras vidas. Hay muchas veces en nuestro camino en la fe, especialmente cuando vienen las tormentas, cuando tenemos que orar, Señor, sálvame. ¿Alguna vez has tenido una tormenta en tu vida que fue tan terrible que nadie pudo salvarte sino solo el Señor? El Señor permitió esa tormenta. Quizás incluso Él dirigió esa tormenta. ¿Por qué? Porque hay algunas lecciones que solo pueden aprenderse en la tormenta. Estos tiempos nos ponen cara a cara con nuestras propias limitaciones. Estos tiempos provocan una desesperada dependencia de Dios en nuestros corazones. A veces no captamos el mensaje y no aprendemos nada. Pero cuando prestamos atención a lo que Dios está haciendo, salimos permanentemente transformados por su liberación divina. Ahora, al estudiar los evangelios, notarás que Pedro es un personaje complejo. Como acabamos de ver, muestra una fe tremenda al mismo tiempo que muestra una gran insensatez o duda. Él tiene la fe para caminar sobre el agua justo al lado de Jesús, pero casi inmediatamente se hunde bajo las olas. Esto hace que Pedro sea tanto un gran ejemplo como una gran advertencia para nosotros. A continuación, veremos una segunda historia en la que Pedro muestra este cambio de personalidad. Aquí, Jesús elogia la gran fe de Pedro solo para volverse a él y llamarlo diablo. Vayamos a la primera parte de esta historia en Mateo 16, del 13 al 17, donde encontramos a Jesús y a sus discípulos teniendo una importante discusión. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: algunos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta discusión es sobre la identidad misma de Jesús y a quién creen los discípulos que están siguiendo. Jesús les pide a los apóstoles que respondan a una simple pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Pedro responde directamente a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le responde a Pedro brillantemente de una manera que nos enseña unas grandes verdades. Primero aprendemos que la sabiduría humana no reconoce a Jesús por lo que Él es. Jesús dice en el versículo 17: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él nos está diciendo que el verdadero conocimiento sobre la identidad del Hijo de Dios solo viene a través de la revelación de Dios. La respuesta de Jesús continúa en el versículo 18, donde dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos que Jesús edificará su iglesia sobre la realidad de un hombre ordinario que pudo hacer una extraordinaria confesión de fe. Él hará cosas extraordinarias a través de personas ordinarias, porque su Espíritu vendrá a morar en ellos. Esa será la esencia de su iglesia, y todas las fuerzas del infierno no pueden detenerlo porque viene de Dios y no de los hombres. Es interesante ver que esta es la primera vez que Jesús se refiere a la iglesia. Ahora, inmediatamente después de que Pedro hace esta gran confesión, Jesús les dice a sus discípulos que él deberá sufrir y morir. Y Pedro no toma bien la noticia. Mateo describe este relato en el capítulo 16 del 21 al 23. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces, él volviéndose le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás.
Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús acaba de elogiar a Pedro por su gran respuesta. Ahora, Jesús lo reprende y lo llama con el nombre de Satanás. Pedro piensa que Jesús nunca debería decir cosas tan negativas sobre sí mismo. Él habla irracionalmente y contradice lo que Jesús había dicho. Jesús sabe que esta vez Pedro está respondiendo en términos humanos. Ve lo que sucede aquí en esta historia. Primero, Jesús pregunta qué dicen los hombres acerca de él según la sabiduría humana. Todas las respuestas son incorrectas, pero Pedro da la respuesta que viene directamente de Dios. Entonces, cuando Jesús les dice a sus discípulos algo que viene directamente de Dios, Pedro responde con sabiduría humana y lo entiende todo mal. Jesús le dice a Pedro, básicamente, «Aléjate de mí, Satanás, porque lo que acabas de decir no viene de Dios, viene del hombre. Estás bloqueando la obra de Dios». Pero, ¿por qué le dice Satanás a Pedro? Recordemos cuando Jesús pasó 40 días ayunando en el desierto. Satanás viene a él tentándolo para abandonar el plan de Dios. Satanás tienta a Jesús para que evite por completo el sufrimiento y la muerte. Eso es precisamente lo que hace Pedro aquí en esta historia. Él le dice esencialmente, Jesús, ese es un plan terrible. Tú eres el Mesías, nunca deberías sufrir o morir. Jesús reconoce acertadamente que la respuesta de Pedro proviene del razonamiento humano y suena exactamente como lo que diría Satanás. Esto es realmente asombroso. En solo unos minutos, Jesús le dice a Pedro que el Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias a través de él, y segundos después, Jesús le dice a Pedro, «Aléjate de mí, Satanás, estás bloqueando la obra de Dios». Pedro es tanto un gran ejemplo como una gran advertencia para nosotros. En cierto modo, esto es un tremendo consuelo para todos nosotros, la gente común. Jesús dice que es a través de personas como Pedro que Él edificará su iglesia. Pedro está lejos de ser perfecto y Dios lo usa de todos modos. Dios también puede usarnos incluso cuando le fallamos de vez en cuando. Para terminar, recuerda que todos tenemos el potencial de ser como Pedro, tanto en lo bueno como en lo malo. Tenemos el potencial de ser personas ordinarias a través de las cuales el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias. Tenemos el potencial de seguir a Jesús tan de cerca que caminamos sobre el agua. Pero al mismo tiempo, también tenemos el potencial de detener la obra de Dios en la tierra. Fácilmente podemos apartar nuestros ojos de Él y comenzar a hundirnos en las aguas tormentosas. Todo depende de si elegimos reaccionar con nuestra propia sabiduría o si nos mantenemos enfocados en Jesús y lo seguimos.